Bienvenidos a otro video más con Canvas Gaming, y en esta oportunidad te voy a hacer un video resumen de los 3 sencillos pasos que necesitas seguir para iniciar a jugar en L2 Crypto. Bueno, este video se va a dividir en 3 partes. La primera parte, cómo abrirte una cuenta en MetaMask. La segunda parte, cómo configurar el MetaMask. Y la tercera parte, cómo abrirte multicuenta. Cuando tú te vas a la página de L2 Crypto y le das al botón Regístrate, automáticamente nos salta este mensaje que dice no tienes una billetera de MetaMask instalado. Le das a aceptar y no te sirve el botón de registrar. Abrimos una nueva pestaña y nos vamos a la página principal de MetaMask, metamask.io. Acá le damos donde dice Download for Chrome e instalamos el MetaMask, instalamos la extensión. Esto va a tardar unos segunditos, simplemente tienes que esperar a que se instale. Una vez que está instalado, fíjense que automáticamente él se ejecuta en otra pestaña y le das acá donde dice crear una nueva cartera. Le das aceptar y aquí vas a poner una contraseña segura que tú quieras. Esta contraseña, ojo, es para el MetaMask, no tiene nada que ver con la cuenta de L2 Crypto. Esto es para abrir tu billetera de MetaMask, que en otros videos vas a saber el por qué. Le das a crear cuenta. Y aquí hay 2 opciones, tú tienes que darle a la que más te convenga. Lo más recomendable a largo plazo es el tema de la seguridad, pero para jugar L2 Crypto y que la vida se te haga más sencilla y que no te compliques tanto, le damos acá donde dice recordar más tarde. Te lanza una nueva advertencia, le das a omitir y listo, la cuenta está creada. Aquí te da la recomendación de que vayamos acá donde están las extensiones, ¿sí? Y pinchemos acá para que el icono de MetaMask siempre se vea aquí. Le damos siguiente, le damos listo y ya tenemos nuestra cuenta de MetaMask creada. Ahora vamos al paso número 2, configurar la red de Polygon. Para eso le damos acá a esta opción, a donde dice agregar red, nos vamos al final donde dice Polygon Mainnet, le das a agregar, le das a probar, cambiar a Polygon Mainnet, entendido, y automáticamente ya estás en la red de Polygon. Cerramos todas estas pestañas y ahora vamos a abrir el MetaMask desde este icono. Aquí cierras esto y ya estamos con la primera cuenta abierta. Para abrirte una cuenta, simplemente nos vamos a Regístrate. Fíjense que ya el botón me aparece habilitado. Le das Regístrate. Y aquí él va a volver a cargar MetaMask para que se conecte a la página. Siguiente, conectar. Recuerden que son 2 cosas diferentes. La clave que tú creaste para acceder al MetaMask, ¿ok? Y la clave que tú vas a poner acá, el nombre de usuario y la clave para ingresar a jugar en L2 Crypto. Aquí pones cualquier nombre de usuario que te guste, cualquier clave que te guste. Le das en si acepto términos y condiciones, aceptar, y automáticamente me dice datos registrados. Y me envía o me redirige al back office o a mi menú de usuario. Le damos cerrar. Y estamos listos. ¿Cómo ingresar nuevamente al menú de usuario? Pues le das a regístrate y ya no te va a aparecer para que pongas tus datos, sino te va a mandar a tu menú de usuario. Lo único que te queda acá es simplemente irte al botón de descarga y instalar el cliente completo y el system. Es recomendable, si vas a jugar L2 Crypto, que desinstale cualquier cliente que tú tengas por allí y instales un cliente limpio. Le pones el system para que no tengas problemas. Si tú tienes un cliente interlude y le pegas el system y te da problema, tienes que desinstalar todo y volver desde cero. Ahora vamos con el paso número 3. En el paso número 3 vamos a hablar de multicuentas. Para eso, pues abres tu MetaMask y nos vamos acá a este logo de colores. Le damos clic acá y acá fíjense que nos aparece la primera cuenta y nos da la opción para crear más cuentas. Tú le puedes poner el nombre que tú quieras, pero yo lo voy a dejar así predeterminadamente.
y ya estoy en la cuenta número 2, pero me aparece no conectado. ¿Cómo hago para que me conecte? Bueno, hago clic afuera y le vuelvo a abrir MetaMask. Ya me aparece la opción conectar, le doy conectar. Y así voy a hacer con todas las cuentas que yo me vaya a crear. Ya estamos en la cuenta número 2. Cuando tú estés en la cuenta número 2 y aparezca acá el símbolo de conectado, te vas a regístrate en la página de Ledos Crypto y te vas a dar cuenta que nuevamente te va a pedir el nombre de usuario del personaje nuevo y la contraseña nueva. Y así vas a hacer sucesivamente para abrirte todas las cuentas que tú quieres. Lo hacemos una vez más. Crear cuenta, cuenta número 3. Hago clic afuera, ¿sí? Vuelvo a abrir MetaMask. Me aparece la opción conectar, le doy conectar y ahora sí me voy a regístrate. Regístrate y pongo los datos del personaje nuevo. Y como últimas recomendaciones, bueno, te invitamos a que utilices el sistema de votos para que puedas acumular puntos y cambiarlos por ítems exclusivos. Recuerda por favor leer todo este material que hay acá en la página principal para que no hayan sorpresas una vez que comiences a jugar y digas, no, mira, es que no sabía esto, no me dijeron que era así. Aquí está todo explicadito. El Ledos Crypto no oculta absolutamente nada, es bastante transparente y habla acerca de todo. Por qué no se aceptan donaciones, qué tecnología utiliza, sobre los bots y las multicuentas. Puedes ver todos los videos que han hecho, bueno, los streamers, y en la sección de guías podemos ver lo que son, bueno, las guías de inicio. Puedes ver cosas importantes como cómo poner saldo en tu billetera de MetaMask si es que quieres comprar, cómo instalar la interfaz de Wellito, cómo comprar y vender en el marketplace, y aquí está todo bien explicado. Así que te invitamos a que, bueno, revises todos los tutoriales. Cualquier duda o pregunta, te recomendamos también que ingreses. En la parte final están los logos de todas las comunidades donde se comparten información al día, y puedes pedir ayuda a soporte en caso de que tengas algún problema. Recuerden, dentro del Lineage, wispearme como Rohirrim si es que tienen alguna pregunta, alguna duda con respecto a ingresar o a abrir las multicuentas. Así que nos despedimos y nos vemos en un próximo tutorial. Chao, chao.